Bueno, bienvenidos a todos del almuerzo. Espero que hayan comido muy bien. Bueno, seguimos adelante con el siguiente panel, que tenemos unos expositores. Bien, que tenemos unos expositores increíbles, así que no podemos pedir más. Bueno, voy a presentarlos rápidamente y ya pasamos a darle la palabra a Lucas, que estamos un poquito pasados de minutos. Bueno, ahora vamos a tener a Lucas Lehtinen, que nos va a hablar sobre una pregunta que le voy a hacer. Él es director ejecutivo de la Maestría de Propiedad Intelectual en la Universidad Austral y bueno, tiene muchos estudios y cursos hechos relativos a la propiedad intelectual, así que nadie mejor que él. Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos? Muy bien, bueno, un placer tenerte, te agradecemos. Federico. ¿Cómo va todo? Muy bien, por suerte. Bueno, si te parece, voy a proceder a hacerte la pregunta que tenemos preparada para vos sobre este tema. La paso a hacer. Entonces, en el contexto del uso de la inteligencia artificial, que se está utilizando mucho últimamente para generar contenido musical, lo que te queremos preguntar es ¿qué medidas legales podrían implementarse para asegurar que los músicos, tanto los músicos como los intérpretes, reciban una remuneración justa, una compensación justa sobre sus obras que son utilizadas o muchas veces también transformadas por la inteligencia artificial? Bueno, gracias, Georgina. Para romper el hielo un poco, hay que decir que en el uso de la inteligencia artificial, en la cuestión de inteligencia artificial, hay tres momentos decisivos que podemos identificar en ese proceso. El primero, como todos ustedes habrán utilizado ChatGPT o habrán utilizado alguna aplicación de inteligencia artificial, es el que hace el usuario, el prompteo que hace el usuario y la indicación que le brinda la inteligencia artificial. El segundo momento es la operación que realiza la inteligencia artificial y ahí hay que ver y analizar cómo capta el uso de esos datos. Y ahí me refiero justamente a datos, porque muchas de las técnicas de inteligencia artificial y muchos de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial actual utilizan lo que se denomina data scraping, que es la traducción literal sería el raspaje de datos a través de Internet, y a eso alimenta el algoritmo que me brinda un producto. Ahora bien, todo eso es muy lindo para cuando no está utilizado obras protegidas por el derecho de autor o por el derecho de intérpretes. En ese caso, las excepciones que se han brindado para data scraping a nivel global no contemplan uno de los principios básicos, que es el respeto justamente de esta regla de los 3 pasos en materia de derecho de autor, y que parte de un principio consagrado internacionalmente que cualquier uso de obra tenga la finalidad que tenga, debe ser remunerado y autorizado justamente por el autor o por él. Ahí el mismo OpenAI ha cambiado sus políticas y su modelo de políticas de términos y condiciones desde la versión primigenia, la 1.5, hasta ahora la versión 4. Y si uno le pregunta al mismo ChatGPT, hay restricciones que han establecido para justamente no simular que se trabaja como un artista o requerir justamente determinadas autorizaciones. Eso ha surgido a raíz de distintas demandas judiciales que se han dado en Estados Unidos de cantantes, intérpretes y hasta actores últimamente por el uso de lo que se denomina no solamente el derecho de intérprete de Estados Unidos, sino también la particularidad de lo que se trata como el right of publicity o el derecho de publicidad, que implica el derecho de imagen y el uso de la voz y características de la personalidad. En esto, España, Uruguay y otros países han decidido reglamentar y han decidido justamente poner explícitamente, muy bien por cierto, en el sentido de que todos los derechos de propiedad intelectual son de base legal. Y todos los derechos de propiedad intelectual y sus usos requieren justamente de una base legal. Por eso, desde los romanos hasta esta época, lo que no está escrito no está en el desarrollo no se puede inferir solamente de los principios,
Y en esta analogía que ha hecho la ley uruguaya y también la ley española, consagran este derecho y consagran la posibilidad de obtener una remuneración. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos siguientes, si yendo al meollo de la pregunta de Georgina? Los pasos siguientes son no solamente establecer las herramientas en el contexto digital, no ya en el contexto de los tribunales, porque en el contexto de los tribunales existen las medidas cautelares, existen regulaciones como las de TRIPS que permiten justamente medidas precautorias y demás para saber cómo está constituida esa base de datos, sino que es necesario que en el mercado digital también existan medidas digitales para hacer un seguimiento y una trazabilidad del uso de esas obras. Lo que hoy se discute a nivel internacional, el reglamento europeo, la ley presentada en la Comisión del Senado norteamericano y muchos ejemplos de regulaciones en Latinoamérica de inteligencia artificial, me refiero a Brasil, los dos proyectos de Argentina, el proyecto de Chile y algún otro proyecto que anda dando vueltas en Colombia y demás. Lo que se discute con el uso de inteligencia artificial es, en primer lugar, el marco de transparencia. Esto siguiendo las indicaciones de la OCDE, que la propiedad intelectual requiere un marco de transparencia de ese uso de los datos. Después, además, cómo se incorporan esas obras y qué tratamiento se les da. Y qué técnica se utiliza para esa recopilación y si pueden volver a ser utilizadas a pedido tanto del usuario o como un resultado. Con esto y para un poco cerrar esta introducción, lo que quiero decir es que hay que volver a los principios. El doctor Lorenzetti, que es juez de la Corte Suprema de Argentina, en nuestra maestría, cuando dio su clase, señaló algo muy importante. Él forma parte de la Comisión Unidroit, la regulación justamente de derechos intelectuales, y no solamente derechos intelectuales, sino también del contexto digital. Y allí dijo que en Unidroit, en las reglas Unidroit, lo que se está imponiendo es la interpretación analógica, esto que ha realizado Uruguay, que es que lo mismo que sucede en el mundo físico intente realizarse justamente en el mundo digital, porque en definitiva la tecnología avanza tan rápido que los abogados, los legisladores y el legislador no llega a escribir leyes o actualizarlas a tener la dinámica de actualización tan rápida. Es importante saber que el marco del derecho de autor y el derecho de intérpretes tiene principios. Esos principios están constituidos de forma casi ya pétrea hace más de 100 años. La Unión de Berna, los tratados particulares justamente que hacen a la Convención de Roma de Intérpretes y la actualización con Internet. Y eso genera un marco de discusión. Marco de discusión que hoy ocupa el ámbito internacional en la OMPI, en cada comité de derecho de autor. Ahí Latinoamérica está, y los países de Latinoamérica y del Caribe están pugnando y peleando para incorporar un punto a la agenda que refiere justamente, y hoy que es el Día Mundial de la Música, refiere a esto, a darle importancia a aquellos que son intérpretes y autores en el mundo digital y establecer justamente una justa composición. Bueno, muchas gracias, Lucas, espectacular. No solo te ceñiste al tiempo a la perfección, sino que fue muy, muy interesante realmente todo lo que dijiste y muy cierto también. Así que te agradecemos y bueno, ahora voy a seguir con los expositores. Voy a presentar a Federico Fischer, que lo tengo acá a mi izquierda. Él es abogado y además es especialista en propiedad intelectual, así que le voy a hacer una pregunta que seguramente me la sepa contestar muy bien, que es, ¿qué políticas públicas y qué regulaciones crees que son necesarias para equilibrar la innovación en inteligencia artificial junto con la protección de los derechos de autor y derechos conexos de los músicos e intérpretes, asegurando que se fomente tanto la creatividad como también la justicia en el uso de sus obras dentro del mundo digital? Bueno, muchas gracias, Georgina. Primero que nada, saludarlos a todos y agradecer a SUDE y al API por la invitación a este conversatorio que realmente toca temas que son de mucha actualidad y que tenemos que empezar a discutir a fondo. Bueno, a mí me toca hablar de regulación. Me alegra decir que voy a coincidir en varias cosas con Lucas, así que no debo estar tan mal. Pero lo primero que quería transmitirles es la idea de que ya la inteligencia artificial generativa está y que no vamos a poder volver atrás. O sea, la regulación
podrá regular hacia el futuro, pero los cambios exponenciales que la inteligencia artificial generativa trae y va a traer especialmente para las industrias creativas, vamos a tener que aprender a navegar y a convivir con ellos. Como todo cambio tecnológico, esto va a presentar luces y va a presentar sombras, y no toda la sociedad lo va a tener que soportar de la misma manera, y vamos a ver y tener que atender a determinados sectores que tengan que soportar esta carga que obviamente va a traer la inteligencia artificial generativa con mayor intensidad. Y desde el punto de vista regulatorio, ahí quería traerles una idea que es el dilema de Collingridge, que es un profesor británico que en los años 80 escribió un libro que se llama El control social de la tecnología, y él hablaba un poco del dilema que se nos presenta cuando hablamos de regular tecnologías emergentes e innovación emergente. Por un lado tenemos un problema de asimetría de información. ¿Qué significa esto? No sabemos qué va a pasar cuando toda la tecnología ya esté expandida y en realidad la información sobre los cabales impactos de una tecnología la tenemos cuando la tecnología ya está desplegada. Eso es una cara de la moneda, y la otra cara de la moneda es, bueno, si esperamos a ver cómo se despliega la tecnología, va a ser probablemente muy difícil y muy costoso hacer cambios o controlar esa tecnología. Entonces, ese dilema creo que encaja perfecto al tema de la inteligencia artificial. O sea, hoy por hoy, Bill Gates, por ejemplo, que escribió un artículo hace 6 meses en materia de inteligencia artificial, decía, estamos solo en la punta del iceberg, esto es el principio, se vienen cambios que van a ser mucho más profundos, lo que probablemente sea cierto, pero por otro lado, también es claro que hay una necesidad de poder regular y atender este fenómeno. Teniendo en cuenta este dilema, y probablemente, o quizás, la regulación que pensemos hoy no sea la mejor regulación con todas las cartas vistas dentro de 10, dentro de 15 años, pero, por lo menos pienso yo, no nos podemos quedar de brazos cruzados y esperar que el tema nos pase el agua por arriba del puente, como decimos, máxime teniendo en cuenta que esto es un lugar común, pero el derecho siempre llega de atrás a la realidad, y creo que hoy por hoy ya podemos tener en cuenta que realmente estamos llegando atrás. Eso creo que es el primer punto de partida a tener en cuenta. Segundo punto de partida, básicamente hay que hacer esfuerzos de regulación, y creo que esa regulación no puede ser hecha en compartimentos estancos. Decía el profesor Manuel de Santes de España, no podemos pensar esto con silos, hay que abandonar el pensamiento de silos, de compartimentos estancos. Tenemos que tener una regulación que sea transversal, que abarque en la mayor medida posible este fenómeno. La propiedad intelectual, bueno, es una de esas patas, hay otras patas, pero la regulación no tiene que ser estanca o secuencial, sino que realmente hay que pensar una regulación que sea transversal. Ahí creo que el reglamento de la Unión Europea que se aprobó en materia de inteligencia artificial, que se aprobó ahora en marzo de 2024, acierta en cierto sentido en proponer una regulación sistémica del tema de la inteligencia artificial y en decir, bueno, no sabemos cuál va a ser el final de esta historia, pero sí sabemos que hay determinados usos que son riesgosos, que los vamos a prohibir, otros que los vamos a mirar con mucho cuidado, pero tenemos que anticiparlos por lo menos en ese sentido. Y después quería compartir con ustedes algunos principios o elementos que creo yo que tenemos que tener en cuenta en una regulación que sea equilibrada y que sea justa en materia de inteligencia artificial y que contemple obviamente los legítimos intereses y expectativas de los artistas y de los músicos. El primer punto, quizás de perogrullo, pero no, es que toda regulación tiene que partir de la dignidad humana como base. Es decir, la regulación siempre tiene que ser por y para el hombre, y respetar su dignidad, sus derechos fundamentales, respetar también la creatividad humana y también tener en cuenta el rol servicial que tiene que tener la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, mejor o peor, es una herramienta y tiene que estar siempre al servicio del ser humano. Ese es un punto de partida. Segundo punto de partida, y acá coincidiendo un poco con lo que decía Lucas, plena vigencia de los derechos de propiedad intelectual y derechos de la personalidad. A veces uno escucha cosas como, no, esto es algo nuevo, no está regulado, también aplica al metaverso, es decir, no, esto no está, no sé, vamos a ver qué hacer, no pasa nada, digo, es nuevo, no abarca las leyes de propiedad intelectual. Eso es un craso error.
Obviamente tenemos principios, tenemos un sistema establecido con tratados nacionales y tratados internacionales que obviamente tendrán que ajustarse, habrá que ver cómo calzan en este nuevo modelo, pero esos principios y sistemas están y es un error decir esto no está regulado, las normas de propiedad intelectual no le alcanzan. Ahí creo que la regulación europea del reglamento de inteligencia artificial, que si bien no es una regulación de propiedad intelectual, si ustedes ven el reglamento tiene más de 450 páginas, hay 2 o 3 referencias a temas de propiedad intelectual, pero creo que da en el considerando 108 del reglamento que dice todo uso de contenidos protegidos por derecho de autor requiere autorización de los autores, salvo que entren en alguna de las excepciones previstas en la normativa de derecho de autor. Es decir, principio general. Ahí creo que eso no cambia, después podemos llegar a discutir y entrar más fino a hacer algunos análisis y obviamente entrar más fino a ver cuáles son las excepciones, qué alcance tienen que tener y demás, pero el principio general se mantiene y creo que la regulación futura que se haga tiene que partir de ese principio, después obviamente con opciones de política legislativa decidir hasta dónde puede estar o no alcanzado de excepciones y cómo va a contemplar a los sectores que puedan verse perjudicados o favorecidos por la regulación de esta tecnología. El tercer punto, y acá yendo a lo que dijo Lucas, transparencia. Creo que hoy todos podemos coincidir que cada vez la tecnología es más rápida, más poderosa y la entendemos menos. La falta de información tiene que ver con asimetrías del poder. Es decir, si hay cajas negras, reductos de desinformación, ahí vamos a tener un problema y creo que estamos todos de acuerdo en que hay que dar básicamente reglas de transparencia, tanto en la parte del entrenamiento de los datos, que eso el reglamento europeo lo contempla, cómo se toman los datos, de dónde salen los datasets que usamos para entrenar a las inteligencias artificiales, qué contenidos se toman, de quiénes son, a quién hay que pedirle permiso, si hay que pedirle permiso para esos contenidos. Y después en la parte del output o del contenido que se genera a través de la utilización de esas herramientas, básicamente poder identificar algo tan sencillo como saber si esto es creado o no por inteligencia artificial. Que si ustedes, parece una pregunta tonta, pero no la es. Realmente si ustedes ven los avances que hay en materia de avatares, de influencers virtuales y demás, uno realmente hoy no se da cuenta qué es creado por inteligencia artificial y qué no. Entonces, por lo menos tenemos que tener el derecho a saber eso. Después, a mí me puede gustar más una obra creada por un humano, a otro le puede gustar más una obra creada por una inteligencia artificial. Se verá, quedará eso a gusto del consumidor, pero tenemos que saber qué es qué y qué no es qué. Y para terminar, 2 ideas cortitas, 2 principios, acá me sale el profesor de Derecho Administrativo adentro, 2 principios en materia de regulación. Primero, principio de participación. Todos los sectores afectados tienen que estar en la mesa, tienen que poder vociferar sus intereses. Después se verá, tema de política legislativa, qué se toma en cuenta y qué no, pero obviamente tienen que tener y poder estar contemplados. Y en esto que hablaba de la igualdad de las cargas públicas, saber, que es el otro principio que quería mencionar, nada, a ver si hay una persona que tiene que soportar, un colectivo tiene que soportar una mayor carga pública por la regulación de una tecnología, bueno, ¿qué vamos a hacer en contrapartida para que esa regulación no sea desigual y que ese colectivo no quede en una situación de desigualdad? Y lo último que quería compartirles es una idea que estuve leyendo hace un par de semanas, de un artículo de un profesor americano, se llama Daniel Solov, que hablaba de Franz Kafka y la inteligencia artificial. Y él decía, un poco, él es un profesor experto en datos personales, pero creo que la idea se puede trasladar a lo que estamos viendo. Él decía, al individuo hay que empoderarlo, es cierto, hay que darle control, pero el control solo del individuo no va a ser suficiente contra estas tecnologías. Es decir, hay que además ayudarlo y tiene que haber regulaciones que sean sistémicas y que le permitan al individuo que no quede todo en los hombros, no queden todos si el individuo consciente o no consciente, porque a veces, y pasa en la parte de datos personales, no sé cuántos navegan los navegadores, los cookies saben que obviamente tienen que poner cookies necesarias, pero bueno, no lo hacen. Entonces, tiene que haber ahí, además de empoderar a los individuos, tiene que haber un control sistémico y mecanismos que vayan más allá del consentimiento que pueda dar o no los individuos. Bueno, eso eran algunas ideas que quería compartirles. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Federico. Realmente es muy interesante, podríamos estar un rato hablando, pero por suerte me han tocado panelistas que me cumplen muy bien el horario, no he tenido que responder a ninguno por ahora, así que vamos bien. Bueno, ahora nos vamos a Argentina, que también lo tenemos en el Zoom, a Martín. No sé si está por ahí, creo. Hola, Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Si te parece, te presento y te hago la pregunta y ya te doy la palabra. Te dejo a ti. Bueno, muy bien. Él es Martín Mustar, también es abogado y además es especialista en propiedad intelectual. Así que tenemos una pregunta para él y la pregunta es, desde la perspectiva de los derechos conexos, ¿cómo puede la inteligencia artificial afectar la valoración económica de las obras de los músicos y de los intérpretes? ¿Y qué mecanismos podríamos implementar para garantizar que se respeten esos derechos dentro del entorno digital? Bien. Bueno, antes que nada quería agradecer obviamente a el API y a Sodei por la invitación y por formar parte de este panel. Yo quería empezar un poco, bueno, de esta respuesta, ¿no? Con una divisoria de aguas clásicas que es entre apocalípticos e integrados, ¿no? En la clásica diferenciación de Humberto Eco. Es cierto que estamos transitando, estamos adaptando una nueva tecnología con la inteligencia artificial. Vamos a atravesar definitivamente aguas turbulentas para llegar a un puerto seguro, pero bueno, obviamente vamos a llegar a ese puerto seguro de la mano de una regulación robusta y que proteja los derechos e intereses de todos los actores en juego. Pero un poco tomando esto de la idea, ¿no?, que se habló de asimilar las regulaciones en el ámbito analógico al ámbito digital, me gustaría hacer un poquito de historia, ¿no? Y uno ya puede ver que desde que la música a fines del siglo XIX deja de ser un arte espacio-temporal, en el sentido que uno tenía que ir a un lugar a escuchar a determinados intérpretes para escuchar música, y con la invención del fonógrafo, y ya con la perfección del gramófono y toda la industria del disco plano, uno ya podía escuchar un disco en su casa, podía escuchar música sin tener que acudir a un lugar donde haya un intérprete físico, ¿no?, interpretando obras. Ya empiezan a circular estos discursos agoreros de que la música hecha por humanos va a morir, de que los músicos se van a quedar sin trabajo, y incluso tan cercanos en el tiempo como en el año 1982, cuando empiezan a perfeccionarse las tecnologías del sintetizador, ¿no?, que antes uno quería tener un sonido de arpa, necesitaba recurrir a un arpista. Bueno, a partir de la invención del sintetizador, uno simplemente presionando una tecla podía tener el sonido de una guitarra eléctrica o de una arpa o de un piano, lo que fuere. Bueno, de 1982 al año 1997, por ejemplo, en Inglaterra, el sindicato de músicos prohibió el uso de sintetizadores más de iure que de facto, porque no pasó de una resolución interna, pero esto se había dado como consecuencia de que en 1982 justamente Barry Manilow había salido de gira con un montón de músicos que tocaban sintetizadores, ¿no?, cuando antes él había acudido a músicos de orquesta para hacer las mismas obras, y ahora él lo que hacía era utilizar intérpretes que usaban sintetizadores y estaba por ende reemplazando a otros músicos. Bueno, las consecuencias básicamente fueron que el sintetizador que quedó prohibido de iure desde 1982 hasta 1997. La consecuencia obvia es que los intérpretes de sintetizadores armaron su propio gremio. Así que bueno, uno se pregunta, la clásica pregunta, ¿no? Esta vez será diferente, ¿dónde estamos respecto de la clásica ola del tech panic, ¿no?, el pánico ante las nuevas tecnologías? Si estamos probablemente ante la cresta de la ola, y si después vendrá un amesetamiento, bueno, eso el tiempo dirá. Yendo un poco a las afectaciones en cuanto a lo económico, me gustaría desdoblar un poco en aspectos positivos y tal vez en aspectos negativos. Lo cierto es que la recepción por parte de los artistas ha sido dispar. Podemos tomar como fecha de inicio, como hito, el 4 de abril de 2023, que es cuando un usuario anónimo llamado Ghostwriter en YouTube publicó una canción llamada Heart on My Sleeve, supuestamente interpretada por Drake y The Weeknd. Bueno, como ya sabemos, eso no era así, fue una canción generada por inteligencia artificial y tecnologías de conexión de voz específicamente. La canción fue sucesivamente dada de baja, y ahí es interesante ya entrar a discutir por qué fue dada de baja, porque en realidad no había una infracción a una obra de propiedad intelectual, sino en cuanto hace a la intervención de Drake y The Weeknd, ¿no? Porque
no había una obra en sí, sino que eran las voces de estos artistas que estaban siendo emuladas para la creación de una nueva obra. Entonces Universal tuvo que acudir para dar de baja esa obra a la utilización sin autorización, pero producer track, que era una de las partecitas chiquitas en la canción que se usaba, pero no a partir de una afectación a los derechos de The Weeknd o de Drake, que eran artistas del catálogo Universal. Bueno, después más o menos de abril de 2023 vemos lo que a mí me gusta llamar un poco una etapa exploratoria, ¿no? Donde estoy seguro que cada uno de los que está hoy reunido acá con nosotros habrá escuchado alguna versión de algún artista que les guste, hecha por inteligencia artificial. Yo recuerdo, bueno, una de las que más me conmovieron tal vez fueron Carlos Gardel haciendo Baja en El Pescado Rabioso, hay una de Rubén Rada haciendo el Sensei, Las pastillas del abuelo, o Messi leyendo el curso de lingüística de Saussure, por ejemplo. En todo este fárrago de versiones, algunos artistas se declararon a favor, otros se declararon en contra, algunos fueron al extremo, como Grimes, por ejemplo, que dijo que todo el mundo se sienta libre de usar su voz sin ningún tipo de penalidad y que ella dividiría las regalías en un 50% por cualquier canción generada por inteligencia artificial. Otros artistas se mostraron en contra, una carta hace poco, en abril de 2024, firmada por más de 200 artistas, entre ellos Billie Eilish o Nicki Minaj, y bueno, llamaban a dejar de utilizar la inteligencia artificial para lo que sea vulnerar y devaluar los derechos de los artistas humanos. Y después tenemos algunos casos de asimilación exitosa por parte de la industria y de los intérpretes. Por ejemplo, bueno, la herramienta que tiene YouTube llamada Dream Track, donde uno puede generar canciones usando la voz sintética de algunos artistas, 8 o 9 que están dentro del catálogo Universal, como Demi Lovato, Sia, John Legend. Entonces uno puede generar una canción para un short específico que grabé uno, y esta herramienta le va a generar una canción usando una voz sintética y el estilo que uno elija. Por ejemplo, bueno, tenemos el de Val Kilmer, que usó su voz sintética para recrearla, digamos, él tuvo un problema, ¿no? Tuvo cáncer de garganta y ya no puede hablar muy bien, y fue utilizada una herramienta llamada Sonantic, una empresa llamada Sonantic que tiene un software de clonación de voz en la película Top Gun, y llamativamente, bueno, esa empresa fue adquirida en 2022 por Spotify. También está el caso de James Earl Jones, que es obviamente la voz detrás del personaje de Darth Vader de Star Wars, que ya, bueno, hizo una operación de cesión de los derechos de la voz en favor de una empresa de software ucraniana llamada Respeecher, para que él pueda seguir siendo la voz de Darth Vader en lo sucesivo, incluso después de su muerte. Así que en estos ejemplos podemos ver, bueno, algunos casos de asimilación exitosa y de capitalización de estas nuevas tecnologías por parte de artistas, intérpretes y diversos actores. Yendo un poco al aspecto negativo, desde lo económico para los artistas, intérpretes, actores. Bueno, en primer lugar podemos ver un escenario donde el artista intérprete empieza a competir consigo mismo, ¿no? Por estas obras que son generadas por inteligencia artificial a partir de sus propias obras, como fue el caso de Drake y The Weeknd. Bueno, ahí resulta muy curioso porque hace unas semanas Drake sacó una canción usando la voz sintética de Tupac, que fue un rapero de Estados Unidos que falleció sin ningún tipo de autorización respecto de los sucesores de Tupac, y la tuvo que retirar a las pocas semanas. Parece que no se aprendió mucho del caso en cuestión. Siguiendo con el aspecto negativo, bueno, el entrenamiento y la generación de obras nuevas que no han sido autorizadas, y incluso la Asociación Gráfica en Estados Unidos, de RIA, se ha referido a estas obras como obras derivadas sin autorización. En tanto, aprueban necesariamente un corpus, en un repertorio, ¿no?, de obras grabadas y en dominio privado, y para las cuales no se cuenta con autorización. Otro aspecto negativo es que hay una vulneración al derecho de atribución en sentido inverso, esto es, a no ser tenido por el intérprete de una interpretación ajena o generada por inteligencia artificial, y también una afectación a la integridad de la obra en sentido amplio, ¿no?, como corpus y repertorio, en tanto se está agregando a ese repertorio obras que son generadas por inteligencia artificial y que no fueron creadas por el propio artista. Y yendo más a lo que son las herramientas, ¿no?, y la herramienta de clonación de voz, que es se va a dar
se está dando una diferencia notoria entre lo que es la clonación de la voz y lo que puede ser la clonación de una obra instrumental, ¿no? Porque la voz es mucho más fácilmente discernible y distinguible cuando yo puedo estar seguro de que la canción grabada por Carlos Gardel de Bajan, del Pescado Rabioso, es la voz de Carlos Gardel generada por inteligencia artificial, pero va a ser más difícil, por ejemplo, si yo entreno a una herramienta, un sistema con el corpus entero instrumental de la obra de Paco de Lucía y después lo pongo a tocar una obra, por ejemplo, del estilo de Bossa Nova, decir, bueno, darme cuenta que esa obra de Bossa Nova fue generada o fue a partir de un entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial con obras de Paco de Lucía, ¿no? Pero así mismo va a seguir manteniendo su fraseo y esas características propias y va a ser entrenada de alguna manera con obras que están en el dominio privado. Y con relación a los mecanismos, ¿no? para asegurar que se observen los derechos de los actores en el juego, bueno, empieza a darse esta noción, ¿no? De que tal vez a priori, y sobre todo para las obras que son generadas, por ejemplo, de voz, no sería el encuadre a través de los derechos de autor o derechos conexos más indicado en esta instancia, puesto que todavía no está resuelta o no hay tanta jurisprudencia como para saber si el entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial, el voice scraping, por ejemplo, entraña una infracción a derechos de propiedad intelectual en cabeza de terceros o no, o si la obra generada por inteligencia artificial es o no una obra derivada. Entonces, muchos de los casos que se están litigando o que están yendo a juicio años siempre se encuadran por lo que es los derechos personalísimos, a la voz como una extensión del derecho a la imagen, o también lo que en Estados Unidos bueno, llaman el rights of la imagen, la voz o el parecido de determinada persona para obtener un rédito comercial y no solo sin autorización, ¿no? Pero más allá de esos encuadres, bueno, también podemos hablar de buenas prácticas, ¿no? Y a priori uno cuando empieza a leer los textos normativos que regulan bueno, tanto derechos personalísimos en cuanto refiere a la voz o derechos de autor y derechos conexos, vemos que los sustantivos clásicos de los que siempre se habla, captación, reproducción, difusión, retransmisión, divulgación, comunicación, la inteligencia artificial nos impone agregar este campo semántico nuevos términos, tales como el que ya estuvimos hablando, ¿no? Entrenamiento, generación, prompt, output en sistemas de inteligencia artificial y pensar estas como posibles nuevas instancias de remuneración en favor de los mismo a tener en cuenta en todos los contratos en que se disponga de una obra protegida por derechos de autor y los derechos conexos. Otras buenas prácticas van a ser bueno, exigir que los sistemas y las herramientas de inteligencia artificial den a conocer que las obras sobre la base de las cuales fueron entrenadas cuentan con la autorización expresa para dicho entrenamiento por parte de los titulares de esos derechos. Y bueno, acá me subo un poco a lo que comentaban Lucas y también Federico, de que no puede haber opacidad en este sentido y tiene que haber también bueno, se está hablando mucho ¿no? del uso de etiquetas para los contenidos generados por inteligencia artificial, que sería otro tipo de disclosure. De hecho, YouTube hoy día ya requiere que uno declare que si el contenido ha sido creado o asistido por inteligencia artificial, o si incluye una voz sintética de determinada persona, o si genera un ambiente que puede parecer realista pero que fue generado por inteligencia artificial. Y bueno, ¿no? Y también lo que estamos hablando siempre del consentimiento expreso de los intérpretes y su derecho a saber que con su obra o con la grabación de programa y su interpretación sea eventualmente usada para entrenar sistemas de inteligencia artificial o para la generación de una obra nueva. Y esto nos lleva, bueno, una vez más a regular no solo los aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, sino también todos los aspectos que tienen que ver con asimismo eventualmente llegar a algún tipo de consenso respecto de la naturaleza jurídica, ¿no? De la obra creada por inteligencia artificial y o con asistencia de la inteligencia artificial
y si será eventualmente protegible o si en el futuro se considera una obra protegible por derechos de autor y o conexos, siempre contrastando, ¿no?, con la vara del componente de autoría humana suficiente o significativa, ¿no?, que probablemente con el tiempo irá cambiando y bueno, en función de eso las regulaciones deberán irse adaptando. Bueno, muchas gracias Martín, la verdad, muy interesante y también todos los ejemplos que diste muy ilustrativos de lo que comentabas. Así que te agradezco mucho. Y ahora vamos a seguir. Voy a presentar, bueno, ya estuvo hablando, pero la presento de nuevo. Silvina Vila, directora general de ELAPI, además abogada y también especialista en propiedad intelectual. Y profesora también, es verdad, acá me corrigen, añadimos profesora. Somos equipo. Son equipo ellas, ahí está, Sí. Beatriz y Silvina. Bueno, así que Silvi, si te parece, te hago la pregunta. Entonces, lo que te queríamos consultar es, ¿qué responsabilidad crees que deberían asumir las plataformas digitales y también los desarrolladores de inteligencia artificial en todo lo que es la protección de los derechos de los músicos y de los intérpretes, especialmente en los casos en que existe clonación de voz y uso indebido de su trabajo? Bueno, muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a todos los que están presentes y que nos han acompañado después del almuerzo. Sé que no es fácil hablar de inteligencia artificial, así que muchas gracias. También quiero agradecer a quienes me acompañan en el panel de hoy. Bueno, Martín, muchas gracias por tu exposición. Fue súper claro y esto ha sido, digamos, me lleva el recorrido que empezó por Lucas con este panorama general que nos hizo, después Federico hablándonos sobre temas regulatorios. Y la última exposición de Martín que nos aclaraba el panorama respecto a una cuestión tan compleja como es la clonación de voz, el uso que se hace, esta generación, entrenamiento, ¿verdad? Nuevos términos que vamos incorporando y que hacen a lo que es esta situación compleja realmente de la inteligencia artificial, que nos cuesta mucho a veces entender, ¿verdad? Es como que uno quiere saber de qué trata esto y tenemos primero que saber de qué trata para después saber ¿qué tratamiento legal le vamos a dar? Y en este caso, en la pregunta que me haces, Georgina, la responsabilidad civil que le puede caber a los desarrolladores o a los usuarios de esa inteligencia artificial. Porque, y ya de por sí cuando hablamos de responsabilidad civil para situar al auditorio también en lo que nos vamos a referir y quiero también anticipar que no quiero ser muy técnica en el asunto porque también tenemos un auditorio variado, entonces quiero ser también lo más clara en esta explicación y breve porque tenemos poquitos minutos, así que cuando esté cerca de cumplirlos, por favor te pido me avises porque podemos hablar mucho tiempo. Hoy estábamos antes del panel coordinando un poquito lo que íbamos a hablar y decíamos esto de que son pocos minutos para hablar de muchas cosas, así que intentaré ser lo más concreta posible. Cuando hablamos de responsabilidad civil, ya tenemos que estar asumiendo que estamos frente a una lesión, a un derecho, a una lesión, a un bien jurídico protegible, ¿sí? Es decir, se lesionó, hay un daño que se debe reparar. Entonces ya estamos en un escenario en el que asumimos que esa clonación, por ejemplo, de voz, como me preguntabas, o los ejemplos que daba Martín, constituye un daño, ¿sí? Tenemos una persona titular de ese derecho que se ha visto lesionada en sus intereses jurídicamente protegidos y por tanto debería ser reparado ese daño, ¿sí? Entonces, es muy complejo el tema de la responsabilidad civil de por sí y si le adicionamos la complejidad propia de la inteligencia artificial generativa, como es en este caso, la clonación de voz, o el uso por inteligencia artificial de diferentes usos no autorizados de los intérpretes, de sus interpretaciones, bueno, nos vamos a encontrar frente a una necesaria interpelación que nos hacemos de las normas que tenemos son suficientes, son adecuadas para dar respuesta y ¿por qué nos interpelamos de esta forma? Porque la responsabilidad civil, tenemos normas que vienen del siglo pasado en Uruguay. Me voy a basar de lo que establece nuestro Código Civil o nuestro sistema normativo actual. Y realmente han sido muy nobles y el legislador fue muy bueno en su técnica para plasmar cuáles han sido esas normas que se aplican a la responsabilidad, es decir, a un actuar que pueda haber sido negligente o doloso, es intencional, ¿verdad?, en generar ese daño.
que se han ido adaptando, y acá voy a tomar algo que dijo Lucas, también mediante los principios de derecho, que acá venimos a hacer una interpretación y decir, bueno, nos adaptamos a esto, pero la inteligencia artificial generativa nos genera nuevos desafíos por las particularidades propias que tiene. Entonces, lo primero que quiero decir es que no hay un consenso actualmente en la doctrina jurídica respecto a si es suficiente o no este marco normativo que tenemos. Yo me inclino porque no, y me inclino porque sería necesario tener una regulación específica para estos casos. A veces suelo invocar el ejemplo de que tenemos en nuestro Código Civil una norma que regula responsabilidad por daños generados por animales feroces. Me parece que la inteligencia artificial parecería asemejarse a las situaciones, así que no sé si podríamos... Sí, claro. Entonces, lo contemplamos para eso. Bueno, veremos si la inteligencia artificial también puede ser así de feroz y necesitar una regulación especial. ¿Por qué? Porque acá es donde se presentan las complejidades que son propias del sistema de responsabilidad civil, que nosotros tenemos que probar múltiples hechos, situaciones que van a hacer que una persona sea responsable o no. En una primera etapa tendríamos que ver si estamos frente a un contrato, es decir, tenemos obligaciones que emergen de un contrato, que se está incumpliendo. Bueno, eso va a ser un análisis quizás más sencillo, porque nos va a determinar el marco contractual, cuáles son las responsabilidades que pueden surgir. Pero el problema es cuando no tenemos ese marco propio o particular de un vínculo jurídico, o una relación que se puede trabar entre un productor, bueno, o un intérprete, si se autoriza o no, si yo autoricé, qué alcance tenía esa autorización para utilizar mi voz por la inteligencia artificial, hasta dónde, bueno, nos da un marco particular para la situación que podemos analizar. Ahora, ¿qué sucede cuando no lo hay? ¿O qué sucede cuando tenemos presente que no solo estamos frente a daños que son individuales, sino que esto puede generar daños colectivos, ¿sí? Al colectivo, a la comunidad, no es individual, sino que puede ser algo masivo. El daño que genere esta inteligencia artificial, este software, vemos que se va a utilizar. Y ahí vemos, bueno, ¿quién sería el responsable? Y esa es la pregunta, digamos, que más preocupa a los juristas y a quienes se dedican a la responsabilidad civil, es ¿a quién le adjudicamos esa responsabilidad? ¿Es del desarrollador? ¿Es del que la persona que lo está haciendo uso de esa inteligencia artificial y lo está incorporando quizás a un proceso productivo propio que explota económicamente después en el mercado? ¿O se lo puedo trasladar al usuario, en realidad, pero cómo se lo traslado al usuario también después? Entonces, aquí nos vamos a dividir en términos generales, siempre en dos ámbitos. Bueno, en el ámbito tenemos un ámbito de la responsabilidad civil general, que va a ir por el Código Civil y las normas generales, y un ámbito quizás de consumidores. ¿Sí? Aquí sí tenemos un sistema especial para consumidores. Ese lo vamos a dejar en realidad para el caso de usuarios, cuando tenemos un servicio o un producto, ¿verdad?, en el que se enmarca en las particularidades de esta ley, y acá sí quizás tenemos una respuesta que puede ser más adecuada, porque nuestra ley de relaciones de consumo, que tiene ya más de 20 años, que se viene aplicando, más o menos nos cuesta un poquito a veces actualizarnos a los juristas en estos temas, y sobre todo también a la jurisprudencia, que les gusta más el derecho formal, duro del Código Civil, nos cuesta un poquito adaptarnos, y ya tiene 20 años, imagínense la ley de relaciones de consumo. Tenemos algunos beneficios, porque obviamente se entiende que el consumidor es un sujeto vulnerable, entonces hay una protección distinta. Y que, bueno, favorece en algunos casos, incluso con presunciones de responsabilidades u asignaciones objetivas, es decir, responde esta persona. Y eso me da seguridad a mí de decir, bueno, ¿a quién le reclamo? Va a ser esta persona. Pero si no estamos en ese ámbito, aún se dificulta mucho más. Decimos, bueno, vamos al régimen general. De acá, ¿quién va a ser el responsable? Como les decía, vamos a tener que analizar con el sistema actual qué conducta realizó cada sujeto, qué información, por ejemplo, manejaba cada uno, qué volcó cada uno para que se generara esa vulneración al derecho, por ejemplo, de clonar o imitar la voz de un artista que no lo autorizó. Entonces, eso se vuelve muy difícil en la práctica a nivel de prueba, realmente es algo muy complejo, y por esto es que creo que deberíamos aprovechar estos espacios para reflexionar y sobre todo después para accionar frente a estas dificultades que estamos hoy exponiendo aquí, y que claramente expresamos preocupación acerca de eso.
por nuestra comunidad, no solo, como les decía, por lo individual de cada uno, sino por la comunidad en la que estamos, y que esto no genere un daño masivo y que se pueda dar una adecuada respuesta. Es muy difícil, como lo mencionaba Federico hoy, en realidad en el derecho siempre vamos de atrás, como que reaccionamos en vez de accionar. La inteligencia artificial generativa es una realidad, la tenemos hoy en día y todavía no hemos avanzado mucho en una regulación específica sobre el tema, en este caso en lo que tiene que ver con la generación de daños que esa inteligencia artificial puede provocar. Y aquí quiero ir un paso atrás para ir combinando con mi intervención, que yo soy gran creyente en lo que es la teoría del derecho de daños, en que no tenemos que esperar a que el daño se produzca, no tenemos que esperar a tener que repararlo, sino que creo que debemos tomar medidas de prevención que forman parte también del sistema, nuestro sistema de derecho de daños. No esperemos a que el daño se genere, tomemos medidas, y estas medidas es lo que mencionaba, son las que mencionaba Federico hoy en su intervención. Tenemos que tomar medidas ya sea de transparencia, de informar adecuadamente a los usuarios, de cuál es el alcance que tiene esa tecnología, los potenciales daños y riesgos a los que se enfrenta la comunidad cuando pongo en el mercado este tipo de software, de tecnologías, de inteligencia artificial, y bueno, mecanismos también para poder accionar antes de que el daño se genere, mitigando cualquier efecto dañoso que pueda tener. Entonces también mecanismos rápidos de vigilancia, de denuncia de las plataformas, y eso la única manera que tenemos para poder exigirlas es a través de una reglamentación adecuada. Entonces, porque voluntariamente en muchas ocasiones depender de esa limitación voluntariamente por las plataformas, muchas veces no lo vamos a obtener. Así que eso nos corresponde tanto a juristas, legisladores, a todos los que intervenimos y de cierta forma podemos llegar a generar esa reglamentación. Creo que esa es parte de nuestra responsabilidad para lograr una adecuada prevención de los daños. Así que esta sería mi conclusión, de no esperar a que el daño se genere, sino creo que tenemos que adoptar medidas para prevenir. Perfecto. Estuviste bárbara con el tiempo. Perfecto con el tiempo. Terminaste a los 10 minutos. Bueno, muy bien. Gracias, Silvina. Bueno, seguimos adelante. Ahora tenemos a Beatriz, que la tengo acá sentada conmigo. También abogada, especialista en propiedad intelectual, profesora grado 5 en la UDELAR. Sí, es un placer tenerte. Así que, Beatriz, bienvenida. Y si te parece, paso a hacerte la pregunta. Dale. No sé si está funcionando. A ver. Ahí va, perfecto. Bueno, la pregunta sería, en relación a la inteligencia artificial, ¿cómo crees que esta inteligencia artificial está transformando todo lo que es la creación y la distribución de música dentro del entorno digital? Y además, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan tanto los músicos como los intérpretes en los términos de protección de sus derechos de autor y los derechos conexos? Bueno, son 3 preguntas, así que tengo media hora, me imagino. Porque 10 por cada una. Claro. No. Bien. Bueno, obviamente, primero que nada, quiero agradecer la invitación del API, de SUDEI, felicitar por todo el esfuerzo de convocar toda esta gente de todos los núcleos de interés en el tema y el trabajo de ustedes, chicas. Muchas gracias. Compartir acá me encanta. Un placer tenerte. Bueno, ella fue alumna mía también. También, claro. Porque nadie te presentó, Georgina. No porque te conocen. Es verdad. Pero bueno, ella también. Bueno, quiero decir, este tema, esa pregunta la eligieron ustedes. Y cuando la escuché, me acordé que hace 25 años fui a un evento en Buenos Aires que organizaba la OMPI, lo hacían en la Cancillería, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era la Cancillería, sobre la distribución y los cambios de la revolución tremenda, tecnológica, de hace 25 años, que era cuando la industria pasó del soporte físico a online, ¿no? Al e-commerce. Entonces esta es mi segunda revolución, mi segunda revolución tecnológica. Aspiro a ver alguna más y ustedes van a ver varias más, porque en realidad todo es más rápido.
Entonces, antes de hacer algún comentario de inteligencia artificial por el tema analógico, que es de la historia, ¿no? De todo, es de la historia de los intérpretes, del derecho de autor y de la creación, que es la reacción al cambio tecnológico y al reequilibrio, ¿no? Entre todos los intereses. Bueno, entonces quería hacer este comentario previo contando, bueno, cómo fue que transcurrió el mundo desde la revolución esa de hace 25 años hasta hoy. Lo quiero hacer como base de mi respuesta. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo recuerdo que en esa reunión hablaba gente de la industria y dijo, estamos demorando lo más que podemos por toda la inversión que tenemos en la tecnología anterior. Ups. A veces uno ve cosas parecidas. Y bueno, ¿y qué pasó? Que no pudieron impedir que arrasara la tecnología cuando se terminó de masificar. Entonces, cambió el sistema creativo, distributivo, con nuevos modelos, la protección a los autores se mantuvo, y sobre la base de ¿qué? Algo que directamente mencionaban Lucas y Federico. Bueno, principios de la propiedad intelectual, que no es que sean principios, eso está en el derecho internacional y recogido por las leyes nacionales. Porque no olvidemos que este tambaleo que tenemos cada vez que hay una tecnología que rompe todo y que va a cambiar y que cambia, ¿no? A cualquier momento de nuestra vida, bueno, tenemos un marco legal y sabemos todos los abogados que el marco legal se reinterpreta, a veces hay que ajustar temas muy específicos que se decantan con la aplicación de algunos años. Y bueno, y evidentemente para esa revolución y bastante oportunamente en el tiempo, estuvieron los tratados de la OMPI, ¿no? El TODA y el TOIEF, que le dieron un marco que se fue recogiendo en las legislaciones nacionales y que en definitiva encaminó, ¿no? Una revolución tecnológica que constituye también, y para ir al mundo del tema de la inteligencia artificial, bueno, constituye un marco referente para muchas de las soluciones que hay que encontrar en esta dinámica de los desafíos tecnológicos de hoy. Obviamente, ¿qué es lo distinto acá? A mí me gusta llamarle disociación de la capacidad, de la capacidad de generación creativa, porque es cierto, el autor sigue siendo la persona física, pero aparece con otra potencia ciertas creaciones que son las distintas, ¿no? Respecto de las revoluciones que leemos en la historia o que nos ha podido tocar de alguna forma ver. Y bueno, a mí me gusta más llamarle licuación, pero yo porque vengo del mundo del derecho comercial, entonces yo veo más que es una licuación de la capacidad de generación creativa, ¿no? Es decir, ya no es imputable tan fácilmente a ninguna persona. Bueno, ese es el problema. Y que plantea el problema en dos dinámicas, no solo la titularidad de los derechos, sino la responsabilidad, ¿no? Es decir, la imputación del cumplimiento de obligaciones, que es el tema igual de complejo, capaz que en otras áreas económicas un poco más, pero también por lo que puede generar la creación por los sistemas de inteligencia artificial frente a la defensa, entre otras obras. Bueno, ya estamos viendo ese tipo de planteos, ¿no? A ver, tenemos estos principios legales, principios de derecho internacional y leyes nacionales para encaminar todas estas maravillas que vemos. Y tenemos esta experiencia, hay jurisprudencia de aplicación del derecho en estos temas de lo que hoy le llaman metaverso, pero ya estaba hace 20 años con otro tipo de nombres y tecnologías, y que en definitiva, ¿qué es? Derecho internacional privado. Y la dinámica de siempre, también la OMPI tiene maravillosas consultas a profesores que están online. Hago así, cuando lo veo me acuerdo, siempre que miro así veo a Carlos, me acuerdo de algo que hizo la OMPI ya, como muchos estudios que también uno aprende y estudia cuando ve online lo que hacen las entidades de gestión en las distintas disciplinas, ¿no? Retomando mi respuesta, bueno, dije, tenemos esa particularidad de esta revolución. Hoy mencionaban la Unión Europea y la reciente directiva. Yo pensaba mencionar una recomendación del año 2017 de la Unión Europea que en forma
muy, tal vez marketinera, la llaman el derecho civil de los robots, que es muy interesante, es una mirada de derecho privado sobre la base de lo que puede ser estos planteos. Y sobre todo pienso en la recomendación 59, tiene un literal, no me acuerdo si es el G o H, creo que es el G, que dice que para encaminar las temáticas de responsabilidad y en definitiva de encabezar derechos, en esto que, a ver, uno dice robot y piensa en alguien con forma humana, ¿no? Símil, pero en realidad esto es cualquier sistema en un cuadrado, ¿no? En computadora. Bueno, dicen que capaz que habrá que generar para ello una persona jurídica electrónica, que yo lo veo como un mix entre fideicomiso y fundación, que en definitiva va a determinar, bueno, que haya con la misma revolución de hace 1500 años del concepto de persona jurídica, que hoy no nos asombra, pero que fue una revolución en la historia del derecho fabulosa. Bueno, capaz que se puede encaminar la temática de una protección eficiente sobre la base de tener un titular de algún tipo de derecho sobre las creaciones y sobre todo un responsable por lo que puede ser el distinto tipo de uso, ¿no? Pero bueno, esto es más de futuro y tomando por lo menos como punto de partida estudios que se realizan actualmente. Decía entonces, para ir concretando en términos de respuesta, tomar la experiencia de revoluciones anteriores que pasó por aplicación de las normas que hay, prestar atención a lo que son los caminos distintos de cada tecnología para ver qué es lo que corresponde ajustar. Hoy cuando estaba hablando nuestro colega argentino de todos estos temas maravillosos de la clonación de la voz, y bueno, hay un abanico de herramientas que si bien son clásicas, hay una cantidad de, la famosa resurrección de la voz, ¿no? Como se estudia tanto, tan interesante. Bueno, está la perspectiva del derecho de imagen, pero también está el derecho del intérprete, como una eficaz herramienta en todo lo que implica el tema clonación de la voz, y una mirada de interpretaciones que muchas veces van más allá de lo que tradicionalmente es ese intérprete musical, que también está siendo, muchas veces cuando no hay permiso o no hay ningún marco contractual que corresponda, bueno, muchas veces es vulnerado a través de la tecnología, ¿no? Entonces, protección a través de los mecanismos tradicionales, los tradicionales por decir los existentes, ¿no? Habrá, tomando la experiencia de estos últimos 20 años, habrá que afinar tal vez con los temas innovadores, a ver si se puede generar algún tipo de norma internacional o legal, que eso es muy difícil porque demora el tema, y como cada vez es más rápida la tecnología, cada vez es más complicado esto. Bueno, en definitiva, por eso también cada vez es más eficiente y se juega este partido en la cancha de los terms and conditions, ¿no? Los términos y condiciones para el uso de plataformas. Términos y condiciones que también hay que saber estudiar, porque en esta dinámica de aplicación de la ley ultrafronteriza, también hay que ver, bueno, ¿son abusivas o no son abusivas? Es el derecho del consumidor que decía Silvina. Bueno, hay que estudiarlo y hay que procesarlo. Siempre está en contra cualquier mecanismo del derecho de la dinámica y la rapidez tecnológica. Estoy enunciando esto, pero no dejo de recordar esto otro, porque para la opción de las soluciones, la realidad, bueno, la teoría es una cosa, pero la realidad también nos lleva a valorar qué, ¿no? Bueno, bien, entonces eso eran algunos de los comentarios que quería hacer. Y para este mecanismo de contestar, y bueno, en definitiva, no tengo mucho más que responder. Si tuviera la respuesta exacta, te imaginas que saldríamos de acá con todos nosotros. Pero creo que con esto aporto para la reflexión y para cualquier inquietud que quieran formalizar. En definitiva, miren la historia, no estamos en el aire, hay normas que conocemos y tenemos que afinar. También afinar
lo que puede ser distinto esta vez y mientras formato contractual en lo que se pueda para ejercer todo esto. Esta es mi síntesis. Bueno, muchas gracias, Beatriz, súper clara. Súper clara. Lo que tiene Beatriz es que es clarísima. Ella habla y ya se le entiende. Es increíble. Eso es lo que da ser profesora tantos años. Bueno, y ahora, antes de terminar el panel, quiero hacerle a todos los panelistas una pregunta en general, que los libero para que se organicen como quieren contestarla o quién quiere contestarla. Yo se las hago, así les doy la palabra después a ustedes otra vez. Bueno, la pregunta a modo de conclusión sería: ¿cómo creen entonces que podemos lograr un equilibrio justo entre lo que es la innovación tecnológica por un lado y por otro lado la protección efectiva de todos estos derechos que venimos hablando, tanto de los músicos como de los intérpretes, que a la vez garantice una sostenibilidad económica y creativa del sector en el entorno digital, que es tan importante también? Entonces, bueno, no sé quién quiere arrancar. El mismo orden, bueno, muy bien, el mismo orden. A nuestros invitados online, Lucas. A ver, creo que estás por ahí, ¿no? Sí, está Lucas. Ahí, Lucas, adelante. No sé si... Ahí estamos. Acá. Ahí está. Muy bien. Una película, parece un peinar en la final del mundial. La pregunta, pero más allá de eso, voy a rescatar muchas cosas que dijeron en el panel conmigo. Federico habló de un concepto interesante que es el control social de la tecnología. Me trae algo aparejado que decía Martín, que la tecnología parece, que la visión apocalíptica de todo es que la humanidad va a desaparecer y nosotros vamos a ser controlados justamente por el mundo. De la tecnología se debate algo que no lo hace la inteligencia artificial, pero sí algo que puede contrastar la inteligencia artificial, que es la tecnología de blockchain, con la prueba de humanidad y la prueba de personalidad. Rescatar el valor del humano, rescatar el valor justamente de la creación humana, y eso me parece justamente que, como decía Beatriz, la historia nos enseña que primero somos incendiarios, luego somos bomberos del incendio y luego aprendemos del incendio y nos quedamos tranquilos. Entonces, me parece que el fondo de todo es evitar la causación de daño, tener una mirada preventiva, saber que tenemos principios, que cualquier uso debe ser autorizado y que no solamente debe ser autorizado, sino que debe responder a esta idea de humanidad. Es decir, hay una persona detrás que utiliza como forma de vida crear o interpretar esas obras para que todos las disfrutemos. ¿Y cómo se debe hacer eso? Con transparencia, con transversalidad, entendiendo el rol transversal que tiene la propiedad intelectual en todo, en cada la actividad humana. Y por otro lado, con algo que siempre mismo de las excepciones en materia de propiedad intelectual, yo lo voy a tomar para reivindicar la propiedad intelectual, que es la relación tiene que ser flexible. Tiene que entender que hay principios, pero también tiene que entender justamente que esos principios se tienen que ir adaptando a las interpretaciones. ¿Eso implica desconocer el derecho de autor? No, por el contrario, no implica justamente desconocer el derecho de autor, sino que implica reafirmarlo y implica justamente entender la apertura mental de generar la posibilidad de generar nuevos ingresos a intérpretes y autores a través justamente del reconocimiento de que esta personería jurídica, digital, electrónica, debe responder y debe justamente satisfacer la pretensión económica y el desarrollo económico que hacen los autores y los intérpretes. Muchas gracias, Lucas, súper claro. Así que ahora le damos la palabra a Federico. Muchas gracias. La verdad que vuelvo a coincidir con Lucas también. Estaba pensando en cómo el principio de neutralidad tecnológica tiene que tener una vigencia bien importante a la hora de regular algo que, como decíamos al principio, estamos viendo el comienzo, pero no la luz al final del túnel, y todos sabemos lo que cuesta obtener regulaciones, los consensos. Entonces,
tratemos de hacer consensos que puedan durar por lo menos un cierto tiempo y que nos den cierta seguridad en el marco jurídico. Y después creo que es importante, la verdad, que pensar en estos temas con una convergencia internacional, como decía Beatriz, cuesta, pero es lo que hay que hacer porque la tecnología hoy por hoy es transfronteriza y no podemos pensar en nuestros países como islas tampoco, tiene que haber realmente una conexión ahí. Y para cerrar, una idea muy sencilla, pero que a mí me parece que es muy clara, es que tenemos que pensar en la inteligencia artificial de un modo optimista. Lo escuché, no me acuerdo ahora en dónde, pero voy a tomar la idea. Tiene que ser una garrocha que nos permita saltar, llegar más alto y no una muleta que en definitiva nos limite como sociedad, como creadores, al momento de utilizarla, porque realmente vamos a tener que convivir con ella, así que apuesto a esa mirada positiva de que sea una ayuda, algo que nos permita llegar a más a todos, con equidad y con desarrollo sostenible también. Muchas gracias. Gracias, Martín. Federico, Martín, te doy la palabra. Perfecto. Bueno, suscribo obviamente a lo que dijeron Lucas y Federico. Como siempre en la historia, la regulación camina detrás de la innovación. Nosotros estamos viendo que estamos en una época de transición y tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios que implican estas nuevas tecnologías. Creo que definitivamente tiene que ser sobre una base donde todos los titulares de derecho presten autorización a los nuevos usos, a las nuevas derivaciones que puedan conlleven estas tecnologías. Y también soy optimista en el sentido que, como decía Federico, la inteligencia artificial no es más que una herramienta, así como el cuchillo, la cual puede servir para cortar el pan o puede servir para muchísimas otras cosas que uno se le puede llegar a ocurrir. Pero me parece que estamos todos más alertas en el sentido de que cuando fue la discusión sobre los usos de Internet, sobre todo por ejemplo, hoy se usa como una de las supuestas excepciones del fair use en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, la analogía con el scraping que hizo Google, para que uno cuando busca un resultado pueda obtener toda una página y determinados resultados, ¿no? Y creo que yo no recuerdo que en su momento se haya dado un debate, o por lo menos un debate que esté tan en el foro público, ¿no? Y que esté siendo discutido tanto por especialistas en la materia como por el público en general. Y en ese sentido soy bastante optimista. Un poco lo mismo sucedió cuando eran las primeras discusiones sobre piratería musical, sobre los inicios de Spotify y otras herramientas de reproducción digitalizada de música. Yo creo que un poco ahora el escenario es distinto. Estamos todos más alerta, estamos todos tratando de estudiar, aprender y analizar más. Y valoro eso también, ¿no? Que no solamente es la gente que trabajamos o que vivimos con esto día a día, sino que creo que hay un interés en el público en general por debatir estas cuestiones, éticos como en los aspectos que revisten o Gracias, Martín. Ahora sí le damos la palabra a Silvina. Adelante. Gracias. Sí, comparto lo que han dicho mis colegas. Creo y quiero hacer también la aclaración de que esta regulación o reglamentación que se propone no tendería o no buscaría limitar u obstaculizar de alguna manera el avance tecnológico, que creo que es muy beneficioso. Estoy convencida. Creo, al igual que Federico, que tenemos que buscar las formas de que sea una herramienta que esté a favor y que juegue a favor de los sujetos, que lo tenemos que aprovechar para eso. Y respondiendo a tu pregunta, Georgina, de cómo logramos ese equilibrio, y bueno, creo que el equilibrio se puede lograr si tenemos una reglamentación que sea transparente, como mencionaba Lucas, la transparencia es clara, un abordaje ético también en función de cómo se utiliza la inteligencia artificial. Creo que eso no podemos tampoco dejarlo de lado y va a ser muy importante para lograr estos equilibrios y consensos también de los que hablábamos. Y bueno, y obviamente creo que en todo esto la información y la educación de la comunidad y la sociedad del alcance, de los riesgos, de lo que implica el uso de estas tecnologías, lo vuelve también fundamental para saber a qué nos enfrentamos. Y bueno, la educación, como lo mencionaba hoy también en el inicio de
esta actividad al inicio del evento creo que es fundamental en todos los aspectos realmente de nuestra vida, de nuestra vida de relación en la comunidad, así que no olvidarnos de eso. Gracias, Silvina. Bueno, estamos ya llegando al final. Nos queda Beatriz. Última. Nos queda Beatriz. Voy Muy a bien. contestar Adelante. yo la segunda pregunta. Sí, voy a ser poco principista. Y en el centro, bueno, ya lo dijeron todo, pero quiero decir que lo que veo yo a esta altura de la inteligencia artificial es que la mejor forma de proteger los derechos y lograr el equilibrio es dominar la herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Y claro, cuando uno no conoce algo, entonces dice, bueno, estamos, y perdemos el tiempo. ¿A qué voy? En definitiva, nada va a sustituir a la capacidad humana, nada. Ni la famosa inteligencia artificial que todavía no es general, que todavía no ha llegado, que es la que esperamos que nos resuelva todo solita. Vamos a ver que no. En el 2023 lo llaman el año de la masificación de la propiedad intelectual y estamos llenos, si queremos, de aplicaciones que nos permiten texto, imagen, imagen, sonido. Si podemos hacer cualquier cantidad de cosas, bueno, a nivel aplicación más básica. A lo que voy es que si seguimos nada más que pensar o tanto en el problema, en soluciones que vienen a partir de ciertas leyes que ya existen y que iremos viendo a medida que los conflictos en tribunales vayan evolucionando en definitiva, pero que ya tenemos, según cada región del mundo sobre la base de nuestros sistemas, unas líneas de qué va a pasar. Bueno, si seguimos esperando alguna seguridad por ahí, estamos perdiendo el tiempo. Y perder tiempo nosotros es perder derechos y es que ganen otros. Es decir, entonces me parece que lo que hay que hacer es concentrarse en sacar lo mejor posible de la tecnología sobre la base de ciertos principios de prudencia que mencionaron ya. El tema de transparencia es básico, están todas las leyes que hasta ahora se han aprobado y los proyectos que se analizan. Transparencia en el sentido de declarar si es o no IA, cuál es la procedencia de los mecanismos, de los datasets utilizados, bueno, todo esto básico. Alguna otra cosa sobre la base imperativa básica, pero lo que hay que hacer es usarla intensamente, poniendo siempre en la definición, bueno, algo que no es novedad para los dueños del evento de SUDEI y sus socios, que es la creatividad y la capacidad de generación del arte, ¿no? Entonces, sé que en gran medida distintas entidades de gestión colectiva ya están ahí, en lo que estoy diciendo, ¿no? Que de repente a veces nos falta en lo individual, pero que las grandes agrupaciones de interesados y entidades en particular ya tienen mucho de esto en su agenda. Bueno, nada, dominémosla y aprovechémosla hasta la próxima revolución. Muy bien. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Lucas, Martín, gracias por conectarse desde allá. Les mandamos un saludo grande. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber venido y escucharnos a todos nosotros.